Sean bienvenidos a la asignatura de uso y manejo del agua. En este video estudiaremos el ciclo hidrológico. Como objetivos tenemos 1. Estudiar la importancia del ciclo hidrológico en el mantenimiento de los ecosistemas y la vida. 2. Analizar las fases del ciclo hidrológico y su interacción con las actividades antropogénicas. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. En este sentido, el ciclo hidrológico consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, cambiando de estado físico, pasando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de estado gaseoso a líquido. Según las condiciones ambientales, el agua se evapora desde los océanos y desde la superficie terrestre para volverse parte de la atmósfera. El vapor de agua se transporta y se eleva en la atmósfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie terrestre, o los océanos. El agua precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo superficial sobre el suelo, infiltrar en él, correr a través del suelo como flujo subsuperficial y descargar en los ríos como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada y de escorrentía superficial regresa a la atmósfera mediante la evaporación. El agua infiltrada puede percolarse profundamente para recargar el agua subterránea, de donde emerge en manantiales, o se desliza hacia los ríos para formar escorrentía superficial. Y finalmente, fluye hacia el mar o se evapora en la atmósfera a medida que el ciclo hidrológico continúa. Importancia del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Es el sustento de los ecosistemas. Determina la variación climática e interfiere en el nivel y disponibilidad de agua de fuentes naturales como ríos, lagos y manantiales. Las actividades humanas pueden causar cambios irreversibles. Los seres humanos labran el suelo, irrigan cultivos, fertilizan tierras, deforestan bosques, bombean aguas subterráneas, construyen represas, arrojan desechos en ríos y lagos, hacen muchas otras cosas constructivas y destructivas que afectan la circulación y calidad de agua en la naturaleza. Los seres humanos tenemos la responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua, ya que la acción del hombre ha llevado a cambios climáticos y contaminación en la biosfera, poniendo en riesgo la distribución del agua y la vida en la Tierra. De esta manera, las fases o etapas que contempla el ciclo hidrológico se pueden resumir así: evaporación, condensación, precipitación, escorrentía, infiltración y percolación. Veamos algunas de las características de cada una de las fases. Evaporación. La evaporación comprende la evaporación directa, desde la superficie del suelo y desde la superficie de la vegetación, y la transpiración, a través de las hojas de las plantas, mediante la cual el agua es extraída por las raíces de estas y difundida a la atmósfera a través de los estomas. Se le llama evapotranspiración al fenómeno que integra la evaporación y la transpiración. Una forma para medir la evaporación es utilizando el tanque evaporímetro clase A, que es un depósito cilíndrico de chapa galvanizada con un diámetro de 120 centímetros y 25.4 centímetros de altura, instalado sobre una tarima de madera, a unos 15 centímetros del suelo. La medida de la evaporación se realiza de forma directa, haciendo una lectura del nivel del agua todos los días, a la misma hora, y por diferencia se obtiene la lámina de agua evaporada en unidades de milímetros por día. En el siguiente gráfico se presenta un ejemplo de datos de promedios mensuales de evaporación, medidos utilizando el tanque evaporímetro clase A. Se observa que el mayor valor es de 8 milímetros por día, en el mes de marzo, y el menor valor es de 6 milímetros por día en el mes de noviembre. Precipitación. La precipitación incluye la lluvia, la nieve y otros procesos mediante los cuales el agua cae a la superficie terrestre, tales como granizo,
y nevisca. Es de interés conocer la cantidad de lluvia caída en un territorio, medida en unidades de milímetros, así como la intensidad de la lluvia, que es la evolución de la precipitación con el tiempo. No es lo mismo una lluvia de 100 milímetros caída en un día que si ha caído en una hora. La avenida que se origina será muy diferente. La unidad de medida es milímetros por hora. Otro aspecto importante a conocer es la frecuencia con que ocurre una lluvia de cierta intensidad, lo cual es de mucho interés para el diseño de estructuras hidráulicas a fin de conocer la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Se puede demostrar que una lámina de 1 milímetro de lluvia representa 1 litro derramado en 1 metro cuadrado y 10 metros cúbicos en una hectárea de terreno. Se ha desarrollado una variedad de instrumentos y técnicas para obtener información del comportamiento de la precipitación. Los instrumentos para medir la cantidad y la intensidad de la precipitación son los más importantes. Estos pueden ser de observación directa, y los automáticos, cuya función es registrar en forma continua las actividades pluviométricas y su transmisión directa a la zona de interés para los análisis correspondientes. El pluviómetro es un recipiente circular abierto con lados verticales y un diámetro de 20 centímetros. La boca del pluviómetro se instala a 1.50 metros del suelo y va sujeto por un soporte lateral a un poste, del cual es fácilmente desmontable al momento de hacer la lectura. El pluviógrafo es un instrumento destinado a medir la distribución de la lluvia en el tiempo en un determinado lugar. Los más utilizados son de flotador, de balanza y de oscilación. En la figura siguiente se muestra para nuestro país el comportamiento típico de la precipitación a lo largo del año, con una distribución estacional denominada época lluviosa, de mayo a noviembre. Obsérvese que se tiene 2 picos de cantidades máximas, uno en el mes de junio y otro en el mes de septiembre. Por supuesto que este comportamiento ha sido alterado en los últimos años debido al impacto del cambio climático. Infiltración. El término infiltración se refiere a la entrada del agua hacia el interior del suelo, siendo la única fuente de humedad para mantener el crecimiento de la vegetación y el suministro de agua subterránea a los pozos y arroyos. En general, la infiltración del suelo es alta en los primeros estados, especialmente cuando el suelo está relativamente seco, y tiende a decrecer en forma monótona y eventualmente a acercarse asintóticamente a una velocidad constante, denominada capacidad de infiltración final o infiltración básica. Es decir, que el proceso ha alcanzado una velocidad constante de equilibrio. El método del cilindro es el método más extendido para el estudio de la infiltración del agua en el suelo. Con él se determina la velocidad de infiltración, así como la lámina que se acumula durante el proceso de infiltración. Se emplean 1 o 2 cilindros de chapa de acero que se insertan en el suelo y se llenan de agua. Se establecen intervalos de tiempo en los cuales se va observando el nivel del agua y por diferencia se determina la lámina infiltrada. Entre los factores que determinan la tasa de infiltración podemos mencionar grupo del suelo. La infiltración varía según el tamaño de los poros y su permanencia, lo que a su vez dependen del tamaño de las partículas, conocidos como textura del suelo, y el grado de cohesión entre las partículas y agregados, denominado estructura. Mientras más grande se mantenga el tamaño de los poros, será mayor el grado de infiltración. Preparación del suelo. La velocidad de infiltración puede aumentar con las araduras, rastras u otros procedimientos. Sin embargo, también la compactación producida por el excesivo paso de implementos disminuye la velocidad de infiltración.
La materia orgánica mantiene la porosidad durante periodos largos y puede aumentar mediante la siembra de pastos y legumbres. Vegetación. En general, la cubierta vegetal y las condiciones en que se encuentra la superficie del suelo tiene mayor importancia sobre la infiltración que el tipo y la textura del suelo. La formación de una capa selladora de la superficie puede reducir considerablemente la infiltración. Pendiente del terreno. La infiltración se ve disminuida al aumentar la inclinación del terreno. La humedad previa también afecta la tasa de infiltración, siendo alta cuando el suelo está seco y baja cuando el suelo está húmedo. Escorrentía. Es la posición de lluvia que no es infiltrada, interceptada o evaporada y que fluye sobre las laderas. El escurrimiento superficial es función de la intensidad de la precipitación y de la permeabilidad de la superficie del suelo, de la duración de la precipitación, del tipo de vegetación, de la extensión de la cuenca hidrográfica considerada, de la profundidad del nivel freático y de la pendiente de la superficie del suelo. Percolación, llamada también filtración profunda. Es cuando el agua aplicada sobre la superficie del suelo se infiltra y pasa hacia capas más profundas, desplazándose lentamente hasta llegar a alimentar los acuíferos, constituyendo reservorios de agua de buena calidad para el consumo humano. Las actividades humanas pueden causar cambios irreversibles en la disponibilidad y calidad del agua. Por tanto, tenemos la responsabilidad de hacer un uso sustentable en los recursos naturales. Gracias por su atención.